Continuamos en la hora de don Álvaro. Ya son las 5:39. Usted tiene nueva vez Adelante, Roberto Díaz, coordinando todas estas llamadas. ¿Cómo no, don Álvaro? 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes y adelante con su pregunta para don Álvaro. Adelante. Domingo Silva de San Cristóbal, un saludo muy especial para especialmente Alvarito y esa leyenda también que está por ahí. Alvarito, ¿usted cree que el que gane las elecciones, en febrero de elecciones, usted cree que el partido que gane las elecciones municipales se lleva también la presidencia? Gracias. No, ya esa es una especulación, y eso, la especulación es un camino muy difícil de transitar. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Tiene que bajar el volumen de radio, por favor. Buenas tardes, adelante. Me voy con la siguiente. Buenas tardes y adelante con su pregunta para don Álvaro. Muy buenas tardes. Saludos. Mi pregunta para don Álvaro: ¿es verdad que con el tiempo se ha sabido de que Titanic fue hundido a propósito? ¿Quién? Repita la pregunta, señor. ¿Es cierto que el Titanic no fue hundido, sino que se hundió? No. Fue un descuido. Fue un descuido del capitán y sus colaboradores. No fue hundido a propósito, porque ni siquiera estaba en la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial, ni había tampoco esos grandes intereses para cobrar un seguro enorme. No. Está demostrado, y hay un libro que le explica con detalle en qué consistió el error en que incurrió el capitán y su tripulación. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes. El señor que llamó hace un rato cuando habló de Nord Stream se refiere al problema de Rusia en Ucrania, la guerra. Entonces, como Gazprom, que es la institución o la empresa que lleva gas a esos países de Occidente, entonces como hay un Nord Stream 2, que fue el segundo sistema que se creó, que por cierto se paró producto de la guerra, entonces hubo una explosión ahí. Rusia está hablando de que Estados Unidos tiene que ver con esa explosión que hubo ahí. Entonces, eso fue lo que preguntó el señor que llamó ahorita, que si Estados Unidos tiene que ver con esa explosión, que tiene conocimiento. Ok, ahí está. Muy imprecisa la pregunta, y muy imprecisa su supuesta aclaración. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Adelante. Buenas tardes para la enciclopedia humana, para ese prestigioso equipo. Don Álvaro, es verdad que me decía mi papá que cuando Trujillo que tenía la cédula y el cierre de Palmenta no tenía problema en la calle, usted podía acostarse en la calle y nadie le quitaba nada. Las tres era la palmita, que era la inscripción en el Partido Dominicano, ¿verdad? La cédula normal, la cédula de siempre, y por otro lado el documento de nacionalidad, le llamaban las tres calientes por un lado, y también le llamaban las tres señoras. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas. Saludos. Tú sabes que yo quiero preguntarle a don Álvaro que qué le pasó a Jacobo Magluta en la chocolatera Luperón y por qué lo andaban buscando para matarlo. Eso fue siendo muy joven Jacobo, uno de los grandes políticos dominicanos, de los grandes hombres de este país, extraordinario como ministro de Economía, extraordinario como vicepresidente y presidente provisional de la República, ¿verdad? ¿Y qué le pasó en ese lugar? Yo no sé qué le pasó en ese lugar. Yo lo que sí sé es que si le pasó algo, fue algo positivo para los demás. Un gran hombre,
Jacobo Magluta Azar. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes. Saludos. A preguntarle a don Álvaro, después de Trujillo, ¿cuál es el gobierno, cuál es el presidente ha sido más celoso con la soberanía nacional? Gracias. Es que Trujillo no era celoso con la soberanía nacional. Trujillo era celoso con su conveniencia en el ejercicio del poder, pero en cómo defendía la soberanía nacional, de qué manera, de qué se valía. Nada de eso es cierto. Trujillo era un entreguista, lo mismo que tantos otros gobernantes de América Latina y del mundo. Buenas tardes. Adelante Sí, con su pregunta para don buenas Álvaro. tardes. Adelante. Don Álvaro, Raymond Núñez de San Pedro de Macorís. ¿Qué significa la figura de Elis Pérez para el turismo de la República Dominicana antes, ahora y durante? Muchísimas gracias, don A Álvaro. otros esa pregunta. No tengo respuesta. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes. Quiero saber, don Álvaro, si Félix Bernardino es cierto que fue el primer abogado internacional del país. Ahí está la pregunta. Hable claro. Ahora no se atreve a decir el nombre. Va un poquitito el volumen, por favor. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Bueno, ¿quién ganaría entre Mike Tyson o Muhammad Ali en una pelea? Muhammad Ali, Cassius Clay, el más grande boxeador de todos los tiempos, una verdadera leyenda en el ring y fuera del ring, un hombre que creó conciencia en torno a su raza. Muhammad Ali, Cassius Clay. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes. Adelante. Saludos Roberto y saludos don Álvaro. Saludos. Don Álvaro, ¿por qué la ocupación militar haitiana en el 1822? ¿Por qué se llamó Haití español, una parte del norte de nuestro Cibao? La parte del norte la controlaba España, que después cayó en lo que le llaman la España boba, que le importó lo que hicieron los haitianos, que convirtieron la isla así mismo, en 3 estados diferentes, pero persiguiéndose entre ellos y buscando los privilegios, y se declararon emperadores. Vaya risa. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes y adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, yo soy Freddy de Los Mameyes. Adelante, Freddy. Don Álvaro, hay 2 mitos que yo quiero que usted me aclare. La operación Pico, que fue aquella donde el gobierno dominicano de los 12 años apresó unos pecadores cubanos. Esos pecadores no eran pecadores, eran oficiales que iban para Angola, del ejército cubano, altos oficiales, camuflajeados. Y bueno, parece que colapsó, solamente dejó una preguntita al aire. Pero, buenas tardes. Que apresaron a 12 altos oficiales del ejército cubano. Esos altos oficiales no tenían ninguna manera de salir de Cuba, de ir al exilio, de buscar otros lares. No me digas eso, me haces cosquillas. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes. Adelante. Un artista dominicano que don Álvaro le llama el falsante, pero él nunca ha dicho su nombre. ¿Podría decirnos el ¿De nombre? qué usted está hablando? Ya empezó haciendo preguntas y haciendo aseveraciones sin que se entienda lo que usted ha dicho. Busque un teléfono adecuado y haga la pregunta que a usted le dé la gana. Última llamada de esta ronda. Buenas tardes y adelante. No, esta no. De esa manera no. Me voy con esta. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes. Saludos. Don Álvaro,
Yo quisiera saber qué usted piensa sobre la generación que está creciendo en la República Dominicana actualmente. No entiendo nada. Preguntaba la acerca que se ¿Quién está... la hace la revelación? La generación que está de la actualidad, ¿cuál es su opinión en cuanto a esto, don Álvaro? Es una pregunta imprecisa, confusa, absurda, sin ningún sentido. Hablar de negritud en un país de negros. No. Yo no entendí lo que ella quiso decir. Bueno, vámonos entonces a una pausa. Regreso. Estaremos en la parte final del espacio recibiendo las llamadas del público. Francis.